Muy buenas tardes para todos. Hoy quiero que hablemos sobre un tema muy importante, como es la autoridad. ¿Cómo se establece la autoridad en el Nuevo Testamento? Porque muchas veces la gente entiende la Biblia de diferentes maneras y porque hay tanta división hoy en día. Es porque la gente no respeta la autoridad de la palabra de Dios. Mi nombre es Luis Fernando Castaño. Quiero decirle a todos que a Dios no le interesa su dinero. Yo no ando detrás del dinero de ustedes. El único propósito que busco hoy es compartir un estudio más sobre la gloriosa palabra de Dios. Y vamos a hablar sobre Mateo capítulo 21, versículos 23 en adelante, del 23 al 27. Y vamos a basarnos en dos preguntas muy importantes que le hicieron al Mesías. Cuando llegó Yeshua al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se le acercaron mientras enseñaba diciendo: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esa autoridad? Ojo a esto. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Con qué autoridad las haces? La otra, ¿quién te dio esa autoridad? Porque es muy importante saber quién es la autoridad y cómo establecer la autoridad hoy en día. Vamos a hablar de quiénes no son la autoridad del Nuevo Testamento, quiénes no son la autoridad hoy en día. Ejemplo, el Antiguo Testamento no es la autoridad bíblica para establecer la autoridad de Dios hoy en día. El Antiguo Testamento fue una alianza, un pacto hecho únicamente con el pueblo de Israel. Deuteronomio capítulo 5 del 1 al 3. Que esto nos quede muy pero muy claro. El Antiguo Testamento es palabra de Dios, claro que sí. Pero no podemos sacar mandamientos del Antiguo Testamento para aplicarlos hoy en día a la gente. Es contradictorio. Estamos bajo la nueva alianza. Hebreos capítulo 9 del 15 al 17 nos lo especifica. Otro detalle muy importante, no estoy diciendo que el Antiguo Testamento no es palabra de Dios. Claro que sí es palabra de Dios. Pero recuerde Romanos capítulo 15, versículo 4. Dice que esta enseñanza nos sirve como ejemplo para que aprendamos a no cometer los errores que cometieron los primeros cristianos allá. También en Corintios capítulo 11, versículo 6 y versículo 11 nos dice que nos sirvieron como ejemplo para no cometer estos errores. Entonces, primer punto, el Antiguo Testamento no es la autoridad para nuestros días, para los cristianos. No es autoridad. Otro punto, las tradiciones de los hombres tampoco es la autoridad bíblica para nuestros días hoy en día. Hay muchas iglesias que tienen tradiciones y muchas costumbres, pero eso no es autoridad bíblica. O tampoco es autoridad bíblica el pastor. Hay iglesias en las que el pastor dice: aquí se hace lo que yo digo. No, mi amigo, está muy equivocado. La Biblia dice que en Hebreos capítulo 13, versículo 6, sujetaos a vuestros pastores, claro que sí, pero para que un cristiano se sujete al pastor, para que un cristiano se sujete a los pastores, tiene que ser que el pastor mande, y lo que está mandando está basado única y exclusivamente en la palabra de Dios. De resto, no hay que obedecer a los pastores si lo que están mandando no es palabra de Dios, si no está escrito en la palabra de Dios. Amén. Otro detalle, tampoco la mayoría de la iglesia es autoridad. Hay en congregaciones que cuando van a tomar una decisión para hacer algo, dicen: bueno, ¿quién levanten la mano los que están de acuerdo? No, la Biblia, la iglesia no es un grupo político donde la mayoría manda. No, señores, aquí el que manda es Cristo, es el Mesías. Y si vamos a hacer una práctica, tenemos que tener autoridad o permiso de parte de Dios a través del Mesías en el Nuevo Testamento. Que esto nos quede muy claro. Ahora, tampoco es autoridad los líderes. No siga al pastor.
no siga al sacerdote, no siga al predicador, no me siga a mí. Yo no busco seguidores, mis estimados amigos. Y no pretendan seguir a ningún hombre. Enamórense en 100% de la palabra de Dios. Amén. Entonces, estos puntos que he tocado son los que no son autoridad. La única autoridad que tenemos hoy en día es el Nuevo Testamento. Hebreos capítulo 1, versículo 1 dice que Dios, habiendo hablado allá en la antigüedad de muchas formas, hoy nos ha hablado por medio de su amado Hijo. En los postreros tiempos nos habla por su Hijo. ¿Y cómo nos habla por su Hijo? Por su palabra. Juan 17, 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Ahora, el único que tiene toda autoridad para mandar se llama Yeshua HaMashiach, o sea, Jesús el Señor. Mateo 28, 18 dice, porque toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Es la única autoridad que tenemos. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 11 dice que nadie, ojo a esta palabra, nadie puede poner otro fundamento que el que ya está establecido, que es Yeshua HaMashiach, o sea, Jesucristo, Jesús el Mesías. La autoridad única es Él. Que esto nos quede pero bien claro a todos. Ahora, es muy importante que entendamos cómo se establece la autoridad en el Nuevo Testamento. Hay 4 maneras y las vamos a ir viendo una por una. La primera manera es por mandamiento directo. O sea, cuando hay una enseñanza específica, directa. Voy a poner un ejemplo. Mateo 28 del 18 al 19. Dice el Mesías, id, hay un mandamiento. Haced discípulos. ¿Y cómo se hacen los discípulos? Enseñándoles y bautizándolos. Mateo 28 del 18 al 19. Hay un mandamiento directo, ir. Hay que ir, dice, ir. Hay que ir. Lucas 22, 19, otro mandamiento directo. Haced esto en memoria de mí, dice el Señor con respecto a la cena del Señor. Juan capítulo 5, versículo 3, dice, guardad mis mandamientos, un mandamiento directo. Hebreos capítulo 10, versículo 25, no dejando de congregarse, un mandamiento específico, no se puede dejar de congregar porque es pecado. Un segundo punto es la declaración específica de la verdad. El Mesías dijo, por decir algo, en Marcos 16, 16, el que creyere, ojo a esto, el que creyere y fuere bautizado, será salvo. Una enseñanza específica que nadie puede arrancar de la palabra de Dios. Efesios capítulo 1, versículo 22 y 23, otra enseñanza específica. Dice que el Mesías es la cabeza del cuerpo. ¿Y cuál es el cuerpo? La iglesia. Según Efesios capítulo 1, versículo 22. Esto nos debe quedar muy, pero muy claro a todos, por favor. Ahora, otro punto. La Biblia dice en una enseñanza específica que hay solamente un cuerpo. Efesios 4:4. ¿Y cuál es el cuerpo? Es la iglesia. Colosenses capítulo 1, del 16 al 18. Ahora, en Colosenses capítulo 2, versículo 16, dice que la antigua ley, o sea, el Viejo Testamento, ya fue quitado. Léalo en su casa. Colosenses capítulo 2, versículo 14 al 16. Es una enseñanza específica. Ahora, un tercer punto que podemos tocar es sobre el mandamiento, sobre el ejemplo aprobado. ¿Qué significa esto? Son prácticas que hicieron los primeros cristianos allá en el primer siglo y hicieron cosas que nosotros podemos hacerlas como ejemplo porque el Espíritu Santo estuvo de acuerdo en ese momento para hacerlas. Hechos capítulo 20, versículo 7, dice, comer el pan el primer día de la semana. Hay un ejemplo. Hechos 14, 23, dice que nombraron, escuche esas palabritas, nombraron ancianos, plural, en cada iglesia, singular. Ancianos, plural, iglesia, singular. En una iglesia tiene que haber pastores. Pastores, obispos o ancianos es lo mismo. O tiene que haber una pluralidad.
no un solo pastor, como muchas veces hay en muchas congregaciones hoy en día. Esto es violar la autoridad de Dios. Hechos capítulo 6, versículos del 1 al 6, nos habla en cuanto a que los discípulos se escogieron a un grupo de hermanos, de discípulos encargados de cuidar a las viudas. Eran lo que conocemos como los diáconos, porque la iglesia en el Nuevo Testamento se rige única y exclusivamente por pastores en una congregación, pastores en una iglesia y diáconos. La Biblia no habla de pastoras, no hay autoridad bíblica para nombrar pastoras hoy en día. Ahora, el cuarto punto que quiero hacer mucha referencia es la inferencia necesaria. ¿Qué es la inferencia necesaria? Sencillamente la inferencia necesaria es cuando el texto no dice una cosa específica, pero lo da a entender. Por lógica, usted tiene que entender qué es lo que quiso decir el escritor cuando nos da esa enseñanza. Entonces, la inferencia necesaria es la conclusión lógica, inevitable, necesaria, como por ejemplo en Hebreos capítulo 10, versículo 25, no dejando de congregarse. Esto nos implica que necesitamos un lugar específico para congregarnos, aunque el pasaje no lo diga literalmente. Hebreos capítulo 7, versículos del 1 al 12, dice, para que el sacerdocio se pudiera cambiar, habría necesario el cambio de ley. Hebreos 7 del 1 al 12. Ahora, la observancia de la Cena del Señor cada semana se basa en la inferencia necesaria observada en el día sábado de la vieja ley. Comparemos, por favor, para que entendamos esta idea de la inferencia necesaria. Vamos a comparar Hechos capítulo 20, versículo 7, y después vamos a leer Éxodo 28. Y nos vamos a dar cuenta de la inferencia necesaria, que aunque el pasaje no diga que es cada domingo que hay que tomar la cena del Señor, pero sí implica que es cada semana. Cuando usted toma la cena del Señor el primer día de la semana, ¿cuándo la vuelve a tomar? El otro primer día de la semana. Entonces, por inferencia necesaria, entendemos que es semanalmente. Ahora, un detalle muy importante que quiero que analicemos, y es, en la cena del Señor encontramos tres maneras de cómo establecer la autoridad. Aprendemos, por decir algo, aprendemos lo que se come y se bebe por medio de un mandamiento directo. Puede verlo en Mateo 26, del 26 al 28. Jesús tomó pan, comió y tomó pan, dice, y tomó la copa. Obviamente sabemos que la copa se refiere es al fruto de la vid. Puede verlo en Lucas capítulo 22, versículo 18. Sabemos cuándo participar del pan, por un ejemplo aprobado, Hechos 27. Es la única, y grábese bien todo eso, por favor, es la única referencia que existe en el Nuevo Testamento con respecto al día en que los discípulos se reunían para partir el pan. Recuerden, 1 Corintios capítulo 11 del 23 en adelante nos especifica cómo era y qué era la cena del Señor. Ahora, nosotros sabemos la frecuencia con que lo hacían. ¿Por qué? Por una inferencia necesaria. Eso se encuentra en Hechos capítulo 20, versículo 7. Al reunirse para partir el pan el primer día de la semana, necesariamente se infiere que es un acto semanal. Para que un acto se pueda celebrar cada año, como hay iglesias que celebran la Cena del Señor cada año, las escrituras nos tendrían que especificar el mes y el día. Como por decir algo, un ejemplo que encontramos en Levíticos capítulo 23, versículos del 10, Levíticos 23, del 15 al 16, se nos habla el día de Pentecostés, dice, hasta el siguiente día del séptimo sábado,
comerás 50 días. Levíticos capítulo 23, versículos del 15 al 16. Siempre serán 50 días después de la Pascua. Nos está especificando el día y el mes, porque era una fiesta que se celebraba cada año. Entonces, si la cena del Señor se pudiera hacer cada año, igual como se celebraba el día Pentecostés, entonces el Espíritu Santo nos tuvo que haber dicho el mes y el día, y no lo hizo. Por eso inferimos que es semanal, que esto quede muy claro. Ahora, si la cena del Señor se debiera observar cada mes, entonces el Espíritu Santo nos tuvo que haber dicho el día y el mes, como por decir algo, cuando usted tiene que pagar la renta, dice, tiene que pagarla el día 7 de cada mes. Pero el Espíritu Santo no hizo esa referencia. Entonces, por inferencia necesaria, aprendemos de Hechos capítulo 20, versículo 7, que la cena del Señor es el primer día de la semana, o sea, que es un acto que se celebra semanalmente. Que esto nos quede pues muy claro. Ahora, una inferencia necesaria que encontramos es, por decir algo, voy a poner este ejemplo. En Éxodo 28, el Espíritu Santo no le dijo al pueblo judío, Dios no le dijo al pueblo judío que cada sábado tenían que guardarlo, sino dice, consagrarás el día séptimo. Entonces ellos entendieron que cada día séptimo tenían que consagrarlo al Señor. Aunque el pasaje no decía cada sábado, tenían que entender que era cada sábado. Igual sucede con la cena. La gente dice, pero es que aquí no dice que cada primer día de la semana. Y es verdad. Pero yo hago esta pregunta. Hoy es el primer día de la semana. Usted celebra la cena del Señor. ¿Cuándo tiene que volver a tomar la cena del Señor? El primer día de la semana. Si hoy es primer día de la semana, ¿cuándo tiene que volver a tomarlo? El primer día de la semana, dentro de 8 días. Por eso se infiere que es semanal el acto de la cena del Señor. Yo espero que ustedes tomen en cuenta estas 4 referencias que hemos aprendido hoy. El mandamiento directo, la enseñanza específica, el ejemplo aprobado y la inferencia necesaria. Si usted aplica estos 4 principios a la Biblia, nadie lo va a poder engañar con ningún argumento barato sobre la palabra de Dios. Ahora, recuerde, la única autoridad que existe para los cristianos hoy en día es el Nuevo Testamento. El único que tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra se llama Yeshua HaMashiach, o sea, Jesús el Mesías. Espero que Dios me los bendiga y cualquier pregunta les espero. Recuerden, Dios no necesita su dinero. Dios no es un mendigo profesional. Yo no ando detrás del dinero suyo ni de nada. Que Dios derrame bendiciones sobre esta enseñanza para la gloria y honra de su nombre. Ore y que el Espíritu Santo lo guíe a toda la verdad. Juan capítulo 8, versículo 32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Dios me los bendiga.